Elemental, mi querido Watson. Una frase por todos conocida, sean o no sean amantes de la lectura y a su vez fanáticos de Sir Arthur Conan Doyle. Antes de que el subgénero noir, perdón mi excelente francés, tomase popularidad dentro de la pulp fiction, regalándonos ese típico perfil del investigador privado de aspecto duro, con sombrero de fedora, fumador y portador de una gran gabardina, tenemos que echarle un vistazo a otra definición popular, incluso yo diría que bastante más popular, de la figura del detective clásico, el que indaga, el que persigue, el que tiene sobre su cabeza una gorra cervadora, el que emplea una enorme lupa para recabar información y el que demuestra que el misterio que se persigue no es lo que todos suponían al principio. Se trata de una imagen que se ha vuelto tan básica que hasta los más pequeños de la familia se lo topan en alguno de sus contenidos audiovisuales. Sherlock Holmes puede considerarse hoy en día como un ícono literario de la talla de Drácula, el Dr. Jekyll y el Hombre Invisible, y a pesar de que su concepción y enfoque intenten desvincularse del ADN preternatural de sus primos, es menester mencionar que su época dorada es demasiado contrastable con la de ellos, al provenir también del séptimo arte. De hecho, la famosa frase del investigador, con la que abrí este vídeo, no aparece en ningún párrafo del canon holmesiano, no sé si lo dije bien, es decir, el conjunto de escritos y novelas de autoría exclusiva de Arthur Conan Doyle, el creador original del personaje. De hecho, con respecto al canon, y por más que intento no relacionar a Sherlock Holmes con la literatura fantástica y de horror, el asunto me hace recordar lo que pasa con Robert E. Howard y su Conan, debido a que los fanáticos extendieron ambos universos gracias a los distintos aportes que hicieron. El de Conan, de Howard, fue más evidente en los cómics y novelas gráficas. A diferencia de las aventuras del Cimerio, las cuales son más difíciles de encontrar en México que su contraparte de historietas, las narrativas de Holmes son tan abundantes como cualquier exponente londinense del periodo, ocasionando que lo podamos adquirir en casi cualquier librería y bajo casi cualquier editorial. Existe una amplia gama para escoger, desde los baratos que se empolvan en las estanterías de los supermercados hasta los que las editoriales más serias nos ofrecen. Al final, la versión que ustedes escojan dependerá de qué tanto están dispuestos a aprender y a quemarse las pestañas para que su experiencia sea de lo más completa posible. En mi caso, hoy vengo a recomendarles la que yo considero es la versión definitiva del canon, a pesar de unos cuantos detalles físicos que podríamos ignorar si somos capaces de apreciar el conocimiento que ahí se encierra. Todo Sherlock Holmes es un libro de Ediciones Cátedra perteneciente a la colección Biblioteca Áurea, una línea legendaria que se especializa en imprimir las obras completas de algunos de los exponentes de la literatura universal más reconocidos, y ciertamente también algunos autores de habla hispana, integrando extensos estudios y notas bibliográficas que, más que ir orientadas hacia un público casual en el hábito de la lectura, van dirigidas hacia los académicos y profesores, o bien a las personas curiosas que poseen una gula anormal por aprender. Dentro de los libros que son de nuestro interés podremos encontrar los siguientes: Las Brontë, 3 novelas, Stutch en 2 volúmenes de Las Mil y Una Noches, cuentos completos de E.T.A. Hoffmann, narrativa completa de Edgar Allan Poe que incluye un relato inédito ausente en la edición de Páginas de Espuma, cuentos completos de Hans Christian Andersen y obras completas de Gustavo Adolfo Becker. Cabe resaltar que una buena parte del contenido de este último autor, como el libro de leyendas, también se halla disponible en la colección de letras hispánicas, en los libros pequeños de color negro, de la cual he sabido determinados comentarios como el que dice que la calidad de aquella edición es superior, y es a lo que quiero llegar. Si bien otros usuarios de la comunidad, como Otis Lee, ya han hablado a profundidad sobre si los libros de cátedra son buenos con respecto a la calidad de sus traducciones y otros menesteres que van de la mano, yo por mi parte no me voy a meter tanto en eso para no perder el hilo del tema. Como tal, todo Sherlock Holmes es el primer y único libro de cátedra que he leído hasta la fecha, y si tengo que decir algo sobre la editorial, basándome nada más en este volumen,
por eso quiero conseguir el de las Bront y Becker para ampliar más mi criterio, podría comentar lo siguiente. Es de los libros no descatalogados más caros que poseo, que sí tiene erratas en ciertos párrafos, que el tamaño de la fuente es muy pequeño, que sus materiales no me agradan para el contenido que alberga y que su contenido, precisamente como ya dije, hace que a lo mejor tales detalles se nos olviden. Cuando se toma el libro entre las manos, nos da la sensación que nos estamos encontrando ante una Biblia de calidad dudosa, ocasionando que muchas personas le digan también a este libro la Biblia de Sherlock Holmes. He visto otros integrantes de la Biblioteca Áurea en pasta dura, como el de Memorias de Ultratumba, lo que sin duda le brinda una mayor seguridad al usuario ante el hecho de proteger mejor las hojas del ejemplar, que ya de por sí son frágiles. ¿Qué ocasiona entonces que se escatime en el presupuesto de algunos tomos? Yo podría inferir que se debe a la persona que está a cargo del libro en cuestión, donde, según lo que él cobre, en función de lo que es capaz de aportar, será más o menos costoso, y eso se verá reflejado en otras variables del producto final. Es el poeta Jesús Urseloy, precisamente, el responsable de este libro, y para aquellos a quien no les suene su nombre, puedo declarar, sin temor a equivocarme, que se trata del mejor experto del canon en el habla hispana, porque entre páginas el hombre explica de una manera clara y sin rodeos todo lo relacionado a este mundillo con un método tan amigable que pareciera que nos lo está contando un amigo de toda la vida. Parece ser que la complejidad de estos estudios preliminares, tan alabados, ahora no son más que una mera fachada, como los misterios que nuestro bohemio héroe resuelve. No voy a hacer un análisis detallado y secuencial de todo el canon, puesto que eso implicaría hacer una serie más extensa que la de Lovecraft. Además que tampoco le veo el caso, porque todas las narrativas siguen un mismo patrón que pueden resumirse en lo siguiente. Alguien tiene un problema, aparentemente imposible, que los ineptos oficiales de Scotland Yard son incapaces de resolver. Entonces, o el cliente va directamente al departamento de Holmes y Watson, o estos se inmiscuyen, de alguna manera, en el asunto. Al final, siguiendo la fórmula de Anne Radcliffe, el misterio era totalmente diferente a lo que se pensó en un inicio, mismo que es resuelto gracias al empleo de la deducción materialista, que bien yo podría comparar, en muchos de los casos, con el más forzado Deus Ex Machina presente también en algunas obras de Radcliffe. Respecto al protagonista principal, Sherlock Holmes, se trata de alguien que, como todo héroe popular, similar a Son Goku o Superman, todo juega a su favor para salir victorioso la mayor parte del tiempo, minimizando sus fracasos, que son relatados directa o indirectamente. Obviemos por un momento que los tres personajes mueren y son resucitados gracias a la presión de los fanáticos. Y al igual que estos alienígenas del mundo del cómic occidental y del manga, Holmes parece que no es humano gracias a su inusual capacidad de deducir, o de acertar, mejor dicho, en determinadas circunstancias, confiriéndole así un aire de misterio sobrenatural a alguien que, de una forma bastante irónica, se dedica a desvelar tales acontecimientos. Quizás ese don suyo, además de la gran inteligencia y versatilidad que posee en muchas artes y ciencias, aunque solo sea en las que son de su interés, porque en las demás es un completo ignorante, sí tenga algo de sobrenatural, ya que se trata de un adicto a la cocaína, y a lo mejor esa droga le abre umbrales de lucidez al igual que a los brujos de la antigüedad. Es difícil, como lector, empatizar con Holmes por todo lo anteriormente dicho, eso sin descartar su enorme egolatría, y sin embargo, al final, Conan Doyle le brinda una pequeña evolución, corrigiendo gran parte de todo lo anterior. Es por lo tanto, el segundo protagonista, el Dr. John Watson, un presumible alter ego del propio Conan Doyle, ese elemento por el que uno puede conectar con las aventuras de Holmes, dado a que es más genuinamente humano, es temeroso y es aparentemente débil en un mundo de investigadores y profesores malévolos con capacidades metahumanas, y pese a eso es capaz de dar guerra, de defenderse y de intentar resolver un misterio al igual que su mentor por su cuenta, a pesar de fallar miserablemente.
Es esta relación quijotesca y latina de caballero-escudero, de Don Quijote y Sancho, de Dante y Virgilio, lo que les otorga este crecimiento personal a ambos personajes hasta el punto de que Holmes se preocupa por las veces en las que Watson es herido de gravedad, cuando al principio del canon el investigador bien lo hubiese dejado morir. Tengo que aclarar que todas las historias de Sherlock Holmes están escritas en desorden y que Urseloy nos las acomodó de tal forma que podamos percatarnos el cómo van envejeciendo los personajes a medida que pasamos las páginas. Pero no solo Watson es el andamiaje para que estemos como bobos leyendo las peripecias de Holmes, narradas en un 98% de las veces por el propio Watson, el asistente. De ahí se origina esta costumbre que más tarde veríamos reflejada en Jules de Grandin o en John Silence. Los temas populares de Londres de esa época tuvieron mucho que ver con la popularidad del canon, haciendo que se pareciese más, en cierto sentido, a un bestseller que a un contenido de nicho como el resto de la literatura supuestamente culta. Tal hecho ocasionó, incluso, que entre los lectores habituales del detective estuviesen los miembros de la nobleza de las Islas Británicas. Enfatizo lo de la literatura supuestamente culta debido a que Conan Doyle no era, como la mayoría de los autores de la literatura popular de nuestro tiempo. Apelaba a todos los gustos e inclusive a esos lectores recios y exigentes con temas, analogías y situaciones propias para ellos que pudieran entender. Repito nuevamente el precepto que comentó Avelina Lesper sobre de que el artista, sea cual sea su campo de acción, debe informarse bien antes de crear algo. Llegados hasta este punto y echando una rápida mirada hacia el resto de la literatura de Arthur Conan Doyle, el canon podría catalogarse entonces como una suerte de historias de aventuras. Recordemos que un pariente de Holmes protagoniza una serie de este tipo de narrativas, mezcladas con un ligero toque de misterio y suspenso tan importantes en todas las novelas policíacas. Esta misma condición aventurera nos traslada hasta el que sería el final definitivo del investigador a manos de su archienemigo, el maligno profesor de matemáticas James Moriarty, un personaje bastante mal ejecutado porque, en un par de historias, se nos dice que se trata de la contraparte de Holmes al ser consultado por los villanos de Londres para causar el mal entre la sociedad, y todo aquello, por desgracia, se quedó en un segundo plano al ser utilizado únicamente en una o dos tramas. La batalla final entre él y Holmes es sin duda poco emocionante, llevándome a reflexionar las causas por las que, tal vez, el detective volvió forzosamente de la tumba. Al final, Moriarty no era el mal encarnado tal y como nos los pintaban. De hecho, luego de su muerte, porque él sí se muere, nos queda todavía medio libro, aunque igual no lo vamos a extrañar. Si sigo citando otros trabajos de Doyle, debemos de recordar que el señor estaba un tanto obsesionado con el espiritismo, se convirtió en un católico no practicante y que dentro de su repertorio existen bastantes relatos de horror sobrenatural. No hace mucho tiempo salió a la venta un volumen que recopila la mayoría de estos cuentos. Es este mismo tema por el que me atreví a traer al personaje al canal, porque si bien no todas las novelas ni todos los relatos tienen este enfoque, me refiero a los relatos del canon, algunos son más aventureros y otros más humorísticos, sí pude percatarme de dos entregas relacionadas con hechos macabros. Un estudio en escarlata, por la descripción tan lúgubre en la que se suscita la escena del crimen, y El perro de los Baskerville, por su ambiente ominoso y nebuloso, y que no por nada está presente en la ficha bibliográfica que nos ofrece la tercera fundación. En definitiva, el canon es una lectura que le recomiendo a todos aquellos que quieran comenzar a leer a los grandes clásicos o una literatura un poco más exigente. A grandes rasgos, no importa si compran la edición de esta o aquella editorial, yo recomiendo la de Cátedra pese a su manufactura al ser la más completa. Tal vez voy a tener por aquí algunos comentarios diciéndome que ni todos los extras, textos íntegros o editores de renombre compensen los, a veces, insignificantes errores de traducción con los que nos vamos a topar.
Todas las editoriales tienen estos fallos, ya sea en uno u otro libro, pero no los vemos todo el tiempo, y ciertamente es buscarle 3 pies al gato, sabiendo que tiene 4, a algo que de sobra y por sentido común sabemos que va a estar ahí. Para ello, si creen que son muy intolerantes, les recomiendo que mejor aprendan el idioma original del texto para que no tengan que sufrir por las malas traducciones. Amigos, eso ha sido todo por el momento. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.